Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en una sesión más del Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas. Hoy nos acompaña Daniela Medrano Gutiérrez con su tesis llamada Selecciones en Topología y Teoría de la Medida, cuyo tutor es el maestro Alejandro Ríos Cerrejón. Sin más, los dejo aquí con Daniela. Entonces, si quieres compartir tu pantalla, pues adelante. Sí, me pueden ayudar. Gracias. Sí, bienvenidos. Mi nombre es Daniela Medrano Gutiérrez. Yo presenté esta tesis para titularme como Matemática Aplicada de la Universidad Panamericana, aquí en Ciudad de México. Mi trabajo de titulación se llama Selecciones en Topología y Teoría de la Medida. Es una intersección entre teoría de conjuntos, topología y teoría de la medida. Me la dirigió el maestro en ciencias por la UNAM, Alejandro Ríos. Pueden continuar. Gracias. Un poco del contexto histórico es que dentro de la topología, una de las líneas principales de investigación es la teoría de hiperespacios. Y hay muchos tipos de hiperespacios. Están los hiperespacios que nosotros estudiamos o también hay algunos otros hiperespacios con otras topologías. Pero esta línea surge con los trabajos de Félix Hausdorff y también de Leopold Vietoris. Y adicionalmente hay un punto de inflexión en esta línea, porque Ernest Michael, que es un matemático muy reconocido, en 1951 generó el concepto de selección. Y desde hace más de 35 años, México ha colaborado con Japón y con Bulgaria para empezar a desarrollar esta teoría. Nosotros lo que trabajamos dentro de esta tesis fueron tres temas. Es un texto introductorio y se podría incluso tratar como una materia de seminario, pero abarcamos tres temas. Que el primero es todos los aspectos generales de la topología de Vietoris en los hiperespacios, que ahorita les voy a desglosar qué es la topología y qué propiedades cumple. Las selecciones continuas que podemos definir en ellos. Y finalmente, una generalización de la medida de Lebesgue a partir de estas selecciones. Siguiente. Este es el índice. Para la parte de preliminares fueron algunos teoremas que estudiamos, que son generales y conocidos, y estudiamos como que por separado la teoría de conjuntos, por separado la topología, y estudiamos aparte su intersección, que fueron los espacios topológicos ordenados. Nosotros vamos a revisar la parte de hiperespacios, vamos a revisar topologías generadas por selecciones y finalmente las medidas exteriores. Para la parte de hiperespacios, lo primero es definir qué es un hiperespacio. Un hiperespacio de un espacio topológico X es un subconjunto de la potencia, quitándole el vacío, que está dotado de alguna topología. Eso es lo que nosotros vamos a entender como hiperespacio. En particular, ahorita uno de nuestros objetivos principales era agarrar a todo CL de X, que CL de X es la familia de todos los subconjuntos cerrados y no vacíos de X, y convertirlo a través de una topología en un hiperespacio. Esta topología que nosotros íbamos a utilizar es conocida como la topología de Vietoris. Siguiente. Y la generamos a partir de esta base. Si nosotros tomamos un número natural y un subconjunto de ese tamaño de P de X, podemos definir el vietórico generado por estos elementos como todos los elementos cerrados, todos los subconjuntos cerrados y no vacíos de X, tales que este elemento se queda contenido en la unión de todos los que generan al vietórico y además este elemento muerde a cada uno de los elementos generadores. Entonces a ese en general le llamamos el vietórico. Y resulta que si nosotros agarramos nada más a los vietóricos que están generados por todos los elementos contenidos por todos los elementos abiertos en X, resulta que esto es una base para una topología en CL de X, que a su vez genera una topología que es conocida como la topología de Vietoris. Lo primero que nosotros estudiamos fueron los axiomas de separación. Si tú tienes un espacio topológico X, estos tres enunciados son igual. Bueno, son ciertos. El primero es que no importa
como sea X o qué separación tenga, CL de X siempre, siempre es un espacio T0. Entonces es bonito porque siempre tienes esa separación. Ahora, si X es un espacio T1, entonces CL de X es un espacio T1. Y una de las preguntas naturales, bueno, de hecho demostrar estas dos primeras es bastante sencillo, solamente se toman vietóricos particulares y se aprovecha que X sea T1 es equivalente a que todos sus unipuntuales son cerrados en X. Y resulta que nosotros, una de las preguntas que nos hicimos fue si podía regresar. Es decir, a partir de suponer que CL de X es un espacio T1, si podías deducir que X es un espacio T1. Pero resulta que no. Si te agarras la topología cofinita de un espacio que tenga al menos dos puntos, pues entonces CL de X solamente coincide con X y pues ya sabemos que en la cofinita X no es un espacio T1. Bueno, infinito. Digo, no, en la cofinita, perdón. Este, y finalmente, si tienes un espacio T1, entonces es equivalente a que tengas un espacio regular a que tengas CL de X, un espacio de Hausdorff. Y esto es porque, bueno, y ahora empieza a subir bonito, porque resulta que X, bueno, que la propiedad de regularidad sube en diagonal, o sea, como que está repartida en diagonal. Ya no está como en el inciso 2 que subía en vertical, sino que ahora está en diagonal. Siguiente. Y más aún, si agarramos el inciso 3, también podemos como generalizarlo hacia las versiones funcionales. Es decir, X es completamente regular, si solo si CL de X es completamente Hausdorff, a partir de suponer que X es un espacio T1. Más aún, si suponemos que X es un espacio T1, es lo mismo que X sea normal, que CL de X sea completamente regular y que CL de X sea regular. Entonces, en un espacio T1, a mí la más impresionante que me parece es que 2 y 3 coincidan, porque ya estás en el mismo nivel. Siguiente, por favor. Además, estudiamos la compacidad, que en cualquier espacio topológico es equivalente que X sea compacto a que CL de X sea compacto. Además, uno de los corolarios que nosotros planteamos es que si X es un espacio T1, entonces X es un espacio compacto de Hausdorff, es decir, compacto T2. Si y solo si CL de X es un espacio compacto de Hausdorff. Siguiente. Además, estudiamos la compacidad local y lo cambiamos, bueno, esto lo adaptamos a las investigaciones de Michael, pero Ernest Michael lo que modificó, bueno, más bien tenía otro concepto de compacidad local. Nosotros ahorita entendemos compacidad local como que todo punto tenga una vecindad compacta, pero Michael lo que entendía es que todo punto en X pertenece a un abierto con cerradura compacta. Entonces, a partir de esta como definición un poquito cambiada, si X es un espacio T1 y CL de X es localmente compacto, entonces X es localmente compacto. Y una de las preguntas naturales, pues es, oye, si X es localmente compacto y X es T1, ¿puedo subir a CL de X localmente compacto? Y la respuesta es no. Y hay todo un desarrollo. Para esto, primero propusimos este corolario, que es que si tú tienes un espacio T3, nosotros T3 lo entendimos como T1 más aparte la propiedad de regularidad y tienes un punto en CL de X, entonces este punto es de compacidad local en CL de X, sí y solo sí existe un abierto que lo contenga, que aparte este abierto tiene cerradura compacta. Y mi tesis es muy bonita porque llegamos a encontrar varios errores en artículos de investigación ya establecidos. Y uno de ellos fue que en este artículo en donde Michael propone el concepto de selección, se establece que si X es un espacio topológico y tienes un cerrado no vacío, entonces este cerrado no vacío tiene una vecindad compacta en CL de X, sí, solo sí, A es un subconjunto compacto de X. Y resulta que es falso.
Y esto se da por esta proposición. Porque si tú tienes un subconjunto compacto de la recta de Sorgenfrey, que eso es la S, entonces A no es un punto de compacidad local en CLDS. Y esto se da a partir de que los compactos en, a partir de que los compactos en la recta de Sorgenfrey son numerables. Este es uno de los corolarios. Bueno, después de haber encontrado este error, descubrimos que ya otros matemáticos ya lo habían encontrado y de hecho propusieron todo un camino para corregirlo. Ellos fueron Constantini, Levy y Pelant. Lo corrigieron en el 2002 y ellos propusieron todo un nuevo camino y nuevas equivalencias. El primero es este corolario que está hasta arriba, que es los siguientes enunciados son equivalentes para un espacio X, que es T3 y es equivalente que X sea localmente compacto a que para cualquier punto, el unipuntual de X es un punto de compacidad local en CL de X. Entonces ya simplificaste un poquito. Y finalmente, en un espacio T3, que también es sorprendente, ¿no? Porque habíamos estado trabajando con T1 y ahorita necesitamos subirnos a T3, ni siquiera a T2. Algo que sí pasa durante la tesis es que eventualmente necesitamos de T2 para poder trabajar bien. Pero este salto fue como que un poco brusco, ¿no? O sea, de T1 a T3. Si tú supones que tienes un espacio T3, entonces es lo mismo que X sea compacto, que CL de X sea localmente compacto, que todo el espacio sea un punto de compacidad local en CL de X y que CL de X sea localmente y que CL de X sea compacto, lo cual también es impresionante, porque la equivalencia de 1 a 4 ya la teníamos, pero el hecho de que CL de X sea localmente compacto equivalente a CL de X compacto, cuando en general no tienen nada que ver estas propiedades, también es bonito. También estudiamos la metrizabilidad. Y de la metrizabilidad también fue interesante porque en uno de los libros que nosotros consultamos, en uno de los libros proponían un camino para demostrar este teorema a partir de la métrica de Hausdorff. Y resulta que sí hay espacios en donde la métrica de Hausdorff coincide con la topología de Vietoris. Bueno, la topología generada a partir de la métrica de Hausdorff sí coincide con la topología de Vietoris, pero no necesariamente siempre. Y entonces tenías que hacer como que ciertas adaptaciones y se extendía mucho. Y uno de nuestros objetivos dentro de la tesis era no pasar las 100 páginas. Entonces tuvimos que idearnos una forma, reacomodamos los incisos de este teorema y resulta que se implican muy bonito o se implican muy directo a partir del teorema que teníamos de que suponer xt1 es lo mismo, bueno, hace equivalentes que X sea un espacio compacto de Hausdorff a que CL de X sea un espacio compacto de Hausdorff. Entonces esa es la que ayuda a este. Y es lo mismo que X sea compacto metrizable, que X sea segundo numerable compacto y T2, que esto también pase exactamente al hiperespacio. De 3 a 4 es una reducción de hipótesis. De 4 a 5 también es un teorema bastante conocido. Y de cinco a 6 también es una reducción de hipótesis. Y de 6 a 1 utilizamos el siguiente que viene, que es el espacio de subconjuntos finitos. Para el espacio de subconjuntos finitos, lo primero que hicimos fue definir el enésimo producto simétrico de X, que son todos los elementos cerrados y no, bueno, todos los subconjuntos cerrados y no vacíos de X, que tienen a lo más n elementos. Y a eso lo denotamos como Fn. Además, a todos los finitos, es decir, a los que tienen cardinalidad finita, los denotamos como f de x. Y esta proposición fue la que nos ayudó a la anterior, que es en un espacio T1, x es homeomorfo a F1. O sea, son iguales. Y esto es también porque si tú agarras la función que a ¿cómo se dice? Una tupla de n elementos de X, lo mandas al conjunto de todos estos elementos, este es continuo. Entonces resulta que Xn es homeomorfo a Fn.
masa. Siguiente, por favor. También estudiamos la conexidad y para la conexidad tenemos este teorema que es muy sorprendente también. Si tú tienes un hiperespacio H que contiene a todos los finitos y y tu espacio original uno, todos estos enunciados son equivalentes, todos, todos. Es lo mismo que X sea conexo, que CL de X sea conexo, que H sea conexo, que F de X sea conexo, que exista un FN que sea conexo o que todos los FN sean conexos. Y esto se dio por un teorema que también es bastante interesante. Nosotros conocemos bien el lema de la flor, que lo que te pide es toda la familia que tú vas a unir, toda la familia, todos los elementos deben de ser conexos y además deben de tener todos un elemento en común. Pero aquí resulta que puedes tener una familia y con que un elemento sea conexo, no necesariamente tienen que tener uno en común y tampoco deben de ser todos conexos. Con que uno sea conexo y no necesariamente tienen elementos en común, ya toda la unión es conexa. Entonces, a partir de ahí se da esto. Y además, uno de los problemas que nosotros encontramos viene un poquito después, pero tuvimos que recurrir a demostrar este teorema. Resulta que este teorema, nosotros, mi asesor y yo estuvimos buscando y buscando, porque para lo que queríamos hacer después, este teorema era fundamental. Que tú tengas un espacio conexo que sea de Hausdorff, entonces, todos los subconjuntos, el conjunto de todos los subconjuntos que tienen cardinalidad n es conexo. No importa la n. Nosotros queríamos demostrar y estuvimos buscando y buscando y buscando hasta que no encontramos y hallamos una forma de demostrarlo nosotros. Al final de mi tesis, nosotros escribimos un artículo, lo mandamos a revisión y uno de los comentarios fue que este teorema ya se había demostrado y nos mandaron un artículo de eso, pero bueno, dentro de mi tesis está otra manera de demostrarlo. Siguiente, por favor. Y ahora sí, uno de los conceptos principales de este segundo capítulo es el de selecciones. Si tú tomas un subespacio de CL de X o lo que es igual un hiperespacio de X, y tomas una función del hiperespacio en X, vamos a decir que F es una selección si es una función de elección. Lo único que hacemos es cambiarle el nombre. Y ahora distinguimos dos partes, que es que sea una selección natural, es decir, una función de elección, o que sea una selección continua, que es que sea continua. Y a partir de estas elecciones, nosotros podemos definir una relación de orden. Definimos una relación de orden de X es menor bajo F que Y, sí, solo sí, son distintos. Y aparte, bajo la función de elección, F eligió a X. El mínimo es al que elige. Siguiente, por favor. Empezamos a estudiar y resulta que todos los rayos abiertos generados a partir de una selección continua, todos los rayos abiertos, todos los rayos izquierdos son abiertos en X. Y aquí surgió un problema, que no necesariamente todos los rayos derechos son abiertos en X. Y se da una construcción, la verdad es que bastante. Encontramos una construcción en un artículo de Suguri Nogura, y la construcción es muy larga, pero revela por qué no. Y de hecho, en ese espacio que encuentra Suguri, que me parece que es el omega más uno, él o sea, lo que él encuentra es que la cardinalidad de todos los rayos que no son abiertos, de todos los rayos que no son derechos, que de todos los rayos derechos que no son abiertos, es infinita. Entonces, pues se pone también oscuro el tema. Y por eso, a partir de ese momento y hasta el final del capítulo, supusimos que todos los espacios iban a ser de Hausdorff. Y a partir de suponer esto, ahora sí ya podemos demostrar
que todos los rayos derechos son abiertos en X. Y finalmente, si nosotros teníamos un espacio conexo, entonces este orden era un orden débil para X. Un orden débil, nosotros lo entendimos como un orden lineal, tal que la topología generada por el orden de F se queda contenida en la topología original. O sea, es casi como un orden lineal. Bueno, sí, casi como este, pero sí, linealmente ordenado. Es casi como un linealmente ordenado, pero nada más con una contención. Siguiente, por favor. Y nosotros resulta que encontramos un error, otro error en una de las demostraciones de Ernest Michael. Él, propone este teorema. Y este teorema dice que en un espacio conexo, en todos los FNs, en todos, se satisface que F siempre eligió al mínimo con respecto al orden. Siempre, siempre. Y en 2 pues es obvio, porque así es. O sea, en F2 es obvio, porque así es como está definido el orden. Pero en Fn no lo es tanto. Y nosotros encontramos un error. Y resulta que el error pues era bastante chistoso porque a Ernest Michael se le ocurrieron muchas cosas y no sabemos cómo es que se le fue algo tan simple, pero él lo que quería demostrar es que quería contradecir que algo era conexo. Entonces quería encontrar un cerrado y abierto que fuera distinto del vacío y del total. Entonces, lo que quería él era pues demostrar que era abierto, se tomó un punto y resulta que no, para uno de los puntos, la vecindad que cubría no necesariamente se quedaba adentro y no había manera de evitarlo. O sea, mi asesor y yo intentamos escaparnos de ahí, pero no fue posible. Entonces tuvimos que idearnos otra forma de hacerlo. Esa otra forma abarcó 5 páginas de mi tesis y tuvimos que utilizar justo el teorema que estuvimos buscando para remediar este error. A partir de este teorema podemos generar el corolario, que es que ahora en todos los finitos eliges al mínimo. Más aún, en la siguiente, por favor. Más aún, resulta que también mi asesor y yo notamos que si tú tienes un espacio topológico que tiene a todo y el hiperespacio contiene a todos los finitos, es lo mismo que tú elijas al mínimo en f de x a que lo elijas en todo el hiperespacio. Y la demostración es muy, muy sencilla, muy corta. Y entonces, pues ya para demostrar que en un hiperespacio eliges siempre al mínimo, solamente hace falta encontrar, bueno, ver que lo eliges en los finitos. Y ahí ya queda el último corolario, que es que en un espacio conexo, en todo el hiperespacio eliges al mínimo. Siguiente. A partir de ahí empezamos a estudiar algunas condiciones para tener selecciones continuas. También posteriormente estudiamos el número de selecciones continuas que podías tener en un hiperespacio, pero por el momento, algo que también nos pareció impresionante es que si tú tienes un espacio, no importa que sea conexo o localmente conexo, a pesar de que no tengan relación entre estas dos, si es cualquiera de los dos, estos dos incisos son verdaderos. Puedes construir, qué es lo que ya hemos hecho, ¿no? A partir de una selección continua, puedes construir un orden débil. Pero ahora va al revés. A partir de un orden débil, puedes construir una selección continua. El K de X vale la pena mencionar que en general se entiende como los compactos en X, pero nosotros, para evitarnos distinciones, lo que hicimos es forzar a que K de X siempre es subconjunto de CL de X. Entonces, X son todos los cerrados en X que aparte son compactos. Bueno, cerrados no vacíos en X que aparte son compactos. Y entonces ya tenemos como que en revés. A partir de un orden débil generamos selecciones continuas. Siguiente. Y ahora sí, para el tercer capítulo, que es topologías generadas por selecciones, siguiente. Este, empezamos primero a estudiar
algunas caracterizaciones para selecciones continuas. Y esta nos pareció también buena. Si tú tienes una selección continua en un espacio de Hausdorff, esto es lo mismo a que cualesquiera dos puntos con abiertos. Y entonces todo este abierto se queda abajo de este otro si es que este punto se quedaba abajo de este otro. Entonces, como que sí, lo puedes mezclar. Y es lo mismo que lo puedas hacer para todos los puntos a que la selección sea continua. Además, en un espacio T1 es equivalente, bueno, en un espacio T1, si tú tienes una selección continua, es equivalente que X sea de Hausdorff, que el dual de la selección, el dual nosotros lo entendimos como, bueno, si agarrabas al mínimo, ahora el dual agarra al que no eligió, es decir, al máximo. Es lo mismo el inciso 1 que el inciso 2, a que la topología de F se quede contenida en la topología de X. Siguiente. Luego propusimos de, tres nociones de selecciones. Lo primero es que dijimos que F es monótona si tomas dos elementos en el hiperespacio y el hecho de que tengas a F de A en un elemento intermedio, a F de A en un elemento intermedio que se queda contenido aquí, forzosamente hace que F de B tenga que coincidir con el que ya coincide, con el que ya tiene adentro. Entonces, si este eligió este de en medio forzosamente coincide con este. Además, F es débilmente monótona si para cualesquiera dos elementos del hiperespacio, el hecho de que coincidan implica que la unión también va a elegir al mismo elemento. También. Entonces, el hecho de que coincidan hace que la unión elija también a este mismo. Y finalmente, F es transitivamente regular si la relación de orden generada a partir de F es transitiva en X. Y esto es porque para demostrar que es un orden lineal, pues veíamos que era irreflexiva y transitiva. Bueno, irreflexiva, tricotómica y transitiva. Irreflexiva y tricotómica se dan casi que por definición y transitiva era lo que fallaba. Para la transitividad en general necesitábamos espacios conexos. Entonces, ahora le damos un nombre a estas que sí lo cumplen. A las que sí tienen relación transitiva, decimos que son transitivamente regulares. Y encontramos estas relaciones. F es monótona. Bueno, el hecho de que F sea monótona es lo mismo a que F de A coincida con el mínimo. Y a partir de aquí, viene un poquito como la pregunta, ¿no? De, oye, ¿y tendrán alguna relación que sea monótona y que sea continua? La respuesta es que no, y ahorita lo vamos a ver. Aparte, el hecho de que si F es monótona, entonces F es débilmente monótona y transitivamente regular. Pero estos dos no necesariamente implican el uno. Y finalmente, si F es monótona y continua, digo, si F es continua, débilmente monótona y transitivamente regular, entonces también elige al mínimo. Sí. Y aquí encontramos otro error. Lo que proponían Gutev y Nogura en uno de sus artículos era que toda selección monótona es continua, toda. Y el error radicaba en que ellos lo que suponían era que tau de F estaba contenido en tau de X. Y eso no necesariamente es cierto, por las equivalencias que veíamos al inicio del capítulo. Entonces, pues resulta que nosotros encontramos que en un espacio T1 y que no es discreto, o sea, hay infinidad de ejemplos, CL de X siempre tiene una selección monótona discontinua, lo que probaba que no. El segundo es un lema auxiliar para el tercer inciso, que el tercer inciso ahora resuelve la pregunta de, oye,
¿Y hay alguna otra relación que se pueda dar? Pues no, porque también puedes tener selecciones continuas y que no son monótonas en CL de X. Y eso es a partir de un espacio discreto. Todo espacio discreto tiene una selección, hace que CL de X tenga una selección continua y no monótona. Y esta es la proposición, la de hasta abajo es la proposición corregida. Si tú tienes una selección monótona en CL de X, tal que tau de F se quede contenido en tau de X, entonces la prueba que Gutev y Noguera presentaron sigue siendo cierta. Pero esa condición le hace falta, porque si no se da toda la inconsistencia de arriba. Siguiente. Luego propusimos la modificación de Sorgenfrey. La modificación de Sorgenfrey es este, un poquito complicada, es un concepto un poco técnico, pero lo que haces es generar un orden, bueno, una topología a partir de un orden en donde puedas inflar con abiertos de Sorgenfrey, como que inflar puntos que no son extremos derechos con abiertos de Sorgenfrey. Y este teorema también cambia respecto a lo que proponían Gutev y Noguera, que es que ellos lo que decían es que en un espacio de Hausdorff es equivalente que CL de X tenga una selección monótona y por tanto continua, que era lo que ellos creían, a que X sea un espacio Sorgenfrey bien ordenable, es decir, que tenga una modificación de Sorgenfrey. Bueno. De hecho, este es uno de los problemas abiertos que aparecen en mi tesis. Hay tres problemas todavía abiertos en la tesis, por si alguien lo quiere intentar. Pero, la condición, o sea, es todavía un problema determinar si la condición uno es suficiente para implicar la propiedad 2 cuando no supones que tienes monotonía. Entonces, es ahí una cuestión. Siguiente. Y ahora sí. Para terminar este capítulo, nosotros vimos toda la parte de separación. Es muy sencillo demostrar que en un conjunto, una selección en cel 2, que es lo mismo decir que es una selección débil, satisface que tau de F es una topología de Hausdorff para X. Y esto lo haces porque tomas dos puntos y distingues. Si hay un punto intermedio, separas con este abierto. Si no hay un punto intermedio, entonces lo que haces es separar con estos dos abiertos. Y es sencillo demostrar que siempre es Hausdorff. Luego se demostró que era una topología regular. Esto con un corolario un poquito, bueno, un lema un poquito técnico. Y a partir de ahí se daba directo que tau de F ya era una topología regular. Y quedaba como incógnita qué tanto podía subir, si podía llegar a ser completamente regular o no, o normal. Resulta que existe una selección débil, tal que el espacio de los irracionales con esta tau de F no es normal. Y 2 años después se demostró que sí es completamente regular. Entonces, esto es bonito, porque ya tienes un ejemplo, un ejemplo nuevo de una topología que no es normal y que es completamente regular, que teníamos relativamente pocos en comparación con todo lo demás. Y también a partir de aquí, también puedes empezar a estudiar incluso CL de P tau de F, que es CL de P tau de F me parece que ah, completamente de Hausdorff, ajá, un completamente de Hausdorff no regular. Y finalmente, en el último capítulo, estudiamos las medidas exteriores generadas por selecciones. Este, las medidas exteriores generadas por selecciones, lo que hicimos fue primero definir qué es que un subconjunto de R sea cubierto por F. Y es que lo puedes
lo puedes meter en una unión de este tipo de intervalos. Si es cubierto por F, entonces defines la medida de F, bueno, la medida exterior de F de A como el ínfimo de las sumas de las distancias de estos dos. Y si no es cubierto, lo defines como infinito. Además, tienes este tipo de propiedades, que es que igual a como se demuestra la medida exterior del Lebesgue, lambda F, la medida lambda F es una medida exterior para R. Esto significa que el vacío mide cero, que aparte es que aparte es una medida, bueno, que aparte es una función monótona y que además es numerablemente subaditiva. Además, en contraste con la medida que ya tenemos, resulta que los unipuntuales no necesariamente miden cero, pero sí tenemos que miden cero o infinito. Y más aún, miden infinito si y solo si en rayo izquierdo es vacío, es decir, si eres un punto extremo izquierdo. Además, se puede generalizar esto y decir que un numerable siempre, en contraste a la medida exterior del EB, que siempre mide cero o mide infinito. Y más aún, mide infinito si tiene un punto extremo izquierdo. Este es uno de mis capítulos favoritos, bueno, de mis secciones favoritas, diría que la favorita, por el nombre. Se llaman características inverosímiles y la medida exterior generada por este tipo de selecciones no necesariamente es invariante bajo traslaciones, no necesariamente, lo cual contrasta mucho con la medida exterior del EB, que sí es invariante bajo traslaciones. Además, pasan varias inconsistencias. Por ejemplo, si tienes un subconjunto acotado, puedes encontrar una selección débil en donde la traslación pertenezca a, pertenezca a los nulos, pero la medida exterior generada este, por esta selección coincide con la medida exterior del EB. Además, otro de los ejemplos es que puedes construir una selección débil tal que todos los nulos coincidan con la potencia de R. Siguiente. Este también es bonito. Si tienes un subconjunto no vacío de R, puedes forzar a que haya una selección en donde este subconjunto no vacío mide infinito. Además, los intervalos ya no miden lo mismo que miden en la realidad. Aquí, por ejemplo, mediría 3 y en contraste mide 2. Entonces ya ni siquiera miden lo mismo. Y este diría que también es uno de mis favoritos. Si tienes un subconjunto de R de cardinalidad, bueno, de tamaño C, y te tomas dos elementos distintos que están fuera de entonces puedes encontrar una selección tal que la medida de estos coincida, tal que la medida de este subconjunto original que tenías coincida con la distancia entre estos dos. Entonces es muy bonito y se hace con inducción transfinita. Siguiente. Y con esto cierra la tesis, que son algunas equivalencias nuevas de la hipótesis del continuo en términos de selecciones débiles. Y esta es como la bibliografía principal que utilizamos. Y ya está. Ay, sí, ya. Pues muchas gracias, Daniela. No sé si alguien de los que están por acá tenga alguna pregunta o algún comentario para Daniela. Yo sí tengo algunos, pero si hay alguien más que quiera por aquí. Ah, No, bueno, en lo que los demás ven, primero que nada, muchas felicidades por tu trabajo. La verdad es mm, que, ay, no te escucho, Daniela. Creo que hablaste, pero no te escuché. no sé. Ya, ahí está. ¿Ya? Sí, Ah, ya.
Primero, una felicitación por tu trabajo. La verdad es que está muy bonito. Estábamos comentando antes de iniciar la plática que yo estoy en el área de gráficas, pero también otro de mis amores en las matemáticas es la topología. Entonces estaba viendo estos espacios y están muy bonitos, están muy, muy bonitos, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por el trabajo. Y a ver, me interesa un poquito los problemas. Mencionaste que se quedaron tres problemas abiertos en tu tesis, nada más nos mencionaste uno. Más o menos de qué van los otros dos. Los otros dos están relacionados ahora con las medidas exteriores. Uno de ellos me parece que es la cardinalidad de los medibles, Ujú. porque puedes demostrar que evidentemente están acotados por 2 a la C y que a lo menos uno de los, me parece que eso sí se incluye en mi tesis, que es que la cardinalidad al menos es de tamaño C, Ok, pero quieres ver si hay o sea, si hay una selección que te genera que M de F sea igual a C. O sea, como que si puedes alcanzar los extremos. Ese es ya, un ya, ya. problema. Y otro de los problemas abiertos, ay, no me acuerdo en este momento, pero Eh, tiene que ver eh, igual, están al final ¿le puedes regresar? a ver, espera, de regreso. Ajá, después, Una en antes la o después. bibliografía, en la bibliografía. Ah, perdón. Están, si no estoy mal, o están en el de García Ferreira o están en el de Krusak. O sea, en el Están como, 2. ajá, están como preguntas. Ahorita tú que estuviste un poquito cercana a estos problemas, ¿qué tan viables los ves que puedan resolverse? O sea, porque son problemas abiertos, entonces puede tardar mucho, pero ya que estuviste ahí, ¿qué tan alcanzables dirías que están esos? Sí, mi asesor y yo sí intentamos resolver algunos. Ujú. La verdad es que sí son, o sea, son bastante difíciles, más que nada porque las selecciones, bueno, cabe mencionar que dentro de las últimas, el último capítulo está todo compuesto por selecciones que no son continuas, Ok. porque la continuidad fuerza a que coincidan con la medida de Lebesgue. Entonces no puedes hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de los ejemplos que se producen, o sea, literal, lo que haces es agarrar un elemento y lanzarlo hasta atrás, o agarrar uno, separar los intervalos, decir que miden menos. Entonces, las selecciones las selecciones provocan medidas exteriores tan manipulables como tú quieras. Entonces, tienes que tener, como no sé, siento que mucha creatividad para poder lograrlo. O sea, lo más que llegamos a estudiar mi asesor y yo fueron si alcanzamos selecciones monótonas en un espacio X cualquiera, demostramos que tienes siempre al menos la cardinalidad de X selecciones monótonas. Y eso es como que igual desordenando. Entonces, creo que la parte, bueno, tú sabrás, tú das álgebra superior. Toda la parte de desordenar cosas, creo que vuelve muy complicado trabajar con selecciones. Bueno, con medidas exteriores. Sí. Pues muchas, muchas gracias, Daniela. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, yo. ¿Cómo podemos tener acceso a tu tesis, a tu trabajo? ¿Dónde lo Sí, podemos leer? a ver, creo que está en línea. No sé si ya la subieron por parte de la Panamericana. Pero sí, les mando el link. Y si no, se las mando, literal, en digital. Sí, es que estamos acostumbrados a las tesis UNAM, entonces la tuya Sí, no está ahí. Entonces ahí nos dices, por favor, sí, se las dónde. mando. Justo. Sí, Bueno, se la mando a gracias. Rosy, que fue con ella. O no sé si me quieran poner su mail y ya se las hago llegar con todo el gusto. Sí, pero igual la tesis bueno, es que esto va a quedar en Facebook, en YouTube y pues ahí, por ahí Ah, que nos digas, búsquenle en tal página. ok, va. Les mando, les mando. Sí, en la Panamericana entonces buscamos. Sí, sí, Ok, gracias. a ustedes. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo a Daniela?
Creo que no. Entonces, Rox, te dejo para que cierres. Voy a dejar de compartir. Sí. Ya estoy, ya. Bueno. Pues los invitamos a la siguiente sesión. La siguiente sesión estará con nosotros Ofelia Cepeda Camargo, que nos presentará su tesis titulada Núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas en torneos, cuasitorneos y cuasi-cuasitorneos, dirigida por su tutora Laura Pastrana Ramírez. Bueno, esa es la invitación para la siguiente, que es en 15 días. También invitamos a todos a que nos manden sus trabajos. Quien quiera participar, pues puedes exponer también con nosotros. Los informes y la recepción de sus propuestas es al correo de la doctora Rocío. El correo es usagitsukinomx@ciencias.unam.mx. Igual, si tienes ahí conocidos, Daniela, ahí nos puedes recomendar para que se vengan por aquí. Y bueno, a todos, esta sesión va a quedar guardada en YouTube, en la página Seminario Divulgación de Tesis, y también los invitamos a que nos sigan por Facebook y para los avisos de cuándo es la siguiente. Por lo pronto, nos vemos en 15 días. Felicidades, Daniela. Muchas gracias. Gracias a ustedes.